presentación que me han solicitado sobre operación del sistema eléctrico durante el COVID. Vamos a ver cómo han ido cambiando las operaciones desde la pre-cuarentena, durante la cuarentena, y qué proyecciones podemos hacer para lo que viene. Entonces, sin más, vamos a empezar entonces con la presentación. Les agradezco pues su presencia en este tema, me parece tan importante. Entonces, empecemos. Vamos a ver. Primero vamos a ver un poco el contexto de la operación. Primero presentar a mi empresa. Mi empresa es Red de Energía del Perú. Y vamos a ver que somos parte justamente del grupo ISA, un grupo que ya tiene 53 años haciendo conexiones. Tenemos presencia en 7 países, 4 negocios. Hay 43 empresas filiales. En el grupo somos casi 4.000 empleados. Tenemos 45.000 kilómetros, 90.821 MVA. También participamos en el negocio de fibra óptica y además también en lo que es el negocio de infraestructura vial. Tenemos casi 900 kilómetros ahí. Eso es en grandes cifras lo que es nuestro grupo empresarial. Acá pueden ver unos indicadores de lo que hemos venido participando en cada negocio, en lo que es transporte de energía, nivel de confiabilidad. Decirles que la empresa de transmisión de Sao Paulo, que se llama la CETEPI, es parte del grupo empresarial, es una de las empresas más grandes del estado de Sao Paulo, como comprenderán, es una empresa muy grande porque atiende al estado de Sao Paulo. Tenemos negocios en concesiones viales, ahí está ya el valor de favorabilidad que hemos tenido. También negocios de tecnología de información y telecomunicaciones. Y lo que es el negocio también de gestión del sistema de tiempo real. Tenemos la operación de todo el sistema colombiano. Ahí pueden ver la presencia del grupo a nivel de Latinoamérica. Fíjense que estamos casi en todos los países, ¿no? Ahí pueden ver el mapa. Nosotros en el Perú, pues tenemos 18 años como ISA-REP. Nuestra inspiración, nuestro propósito es conexiones que inspiran. Y nosotros gestionamos además las otras 2 empresas de transmisión que tiene el grupo empresarial acá en el Perú, que son CTM e ISA Perú. Tenemos 77 subestaciones en el Perú. Estamos en 21 departamentos, de los 24 departamentos que tiene nuestro país. Tenemos una participación de 72%. Antes recuerdan que había 49.000 kilómetros de líneas en el grupo. Nosotros acá en el Perú tenemos 11.000 kilómetros de circuito de líneas. Ahí están las utilidades que tenemos, 100 millones, EBITDA 282 millones. También tenemos proyectos, lógicamente, en el Perú. Miren ahí cómo hemos venido creciendo la cantidad de proyectos, ¿no? 2007 hasta ahora, en el año 2021, ya tenemos 57 proyectos de transmisión. Habían instalado 27 subestaciones nuevas, 5.700 kilómetros de circuitos construidos y repotenciados 700 kilómetros, 10.040 MVA instalados en transformación y en equipos de compensación reactiva casi 2.000 megabares, ¿no? Que son para la potencia reactiva. Acá tienen la cantidad de ampliaciones, proyectos que hemos venido ejecutando desde nuestros inicios. Vamos a ponerles un contexto, por lo tanto vamos a hacer una introducción, primero de cómo el sistema, pues la estructura, digamos, del sistema, ¿no? Es decir, un sistema normalmente de potencia, pues, tiene, como ven ahí, la generación, con ese flujo rojo que ustedes ven ahí,
la entrega de este tipo de generación normal, digamos, ¿no? Tenemos interconexiones con otros países, esa energía es entregada a los sistemas de transmisión y fluyen a los sistemas de distribución para finalmente ir hacia el usuario final. Ya en los últimos tiempos han entrado las generaciones renovables, ¿no? Como son las eólicas, los parques solares, ¿no? Las plantas solares, y también han inyectado esta generación con fuentes renovables. En el momento todavía pues, son centrales de gran magnitud y seguro que en el futuro va a ir cambiando con la generación distribuida de este tipo también en nuestras casas, en las ciudades, se va a ir viendo eso. Entonces ese flujo va y va hacia la distribución y finalmente llega al usuario final. Eso es, digamos, el entorno de un sistema de potencia normal, un sistema eléctrico normal, digamos. Eh, Seguro que en el futuro van a haber doble flujos, ya con esa generación distribuida que van a ir entrando desde el usuario final, en la red de distribución también. Pero ¿qué nos ha pasado? Llegó el COVID-19 en el mundo y eso está trastocando muchas cosas, que es justamente lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Vamos a ver cómo nos está afectando este COVID que ha llegado en el mundo a nuestras operaciones, qué nos ha hecho cambiar. Acá podemos ver en esta lámina cómo ha venido desarrollándose la producción de energía en forma anual. Ustedes ven el año 2005, ¿no? Casi 23.000 eh, gigavatios hora de producción, ¿no? Todavía con producción diésel, esa verdecito es el diésel. Las renovables casi no se ven en estos años y acá hacia el 2013 ya comienzan a tomar importancia lo que es la energía renovable, ¿no? El carbón también poquísima participación y esta parte de acá es la hidráulica y este es cómo ha ido aumentando también su participación bastante importante del gas natural. Acá podemos ver en esta lámina cómo ha ido creciendo la máxima demanda anual del sistema, ¿no? De manera sostenida, ¿no? De 3.305 en el año 2005, como ya el año 2019 llegó a 7.018. Y vamos a ver luego que en el 2020 también tenía esa tendencia, pero justo la cuarentena nos ha llevado a caer la demanda, ¿no? Ahí pueden ver datos de cómo iba la energía en manera anual, de 2015 de 44.000, casi 500, al 2019 casi 52.900 gigavatios hora. Y la potencia también cómo ha ido creciendo. Este es el diagrama de carga típico del sistema. Fíjense que ahora ya la máxima demanda no ocurre en las noches, sí, o no ocurría, porque ahora van a ver que justamente con el COVID ha habido un vuelco nuevamente a lo que era antiguamente, mis tiempos en que yo operaba el sistema. Miren, la demanda los días previos era justamente punta a eso del mediodía, 11:30 de la mañana. Entonces vamos a ver ahora sí cómo este COVID nos ha afectado en la operación de nuestro sistema. Pero para hablar de operación, primero hay que entender los conceptos de lo que es la operación del sistema de potencia. Y en los conceptos, hablar de tres objetivos que tiene la operación de un sistema eléctrico de potencia. Ellos son la calidad, la seguridad y la economía. La calidad es muy sencillo, es el tener un perfil aceptable de valores de tensión y frecuencia. Por ejemplo, la tensión de buena calidad tiene que estar entre más o menos 5% de la tensión de operación. Igual hay márgenes para la frecuencia. Asimismo, la tensión debe tener un nivel y cantidad de flicker que es aceptado y también está normado, digamos, ¿no? Y la frecuencia también debe tener ciertas variaciones con respecto a su valor nominal. La frecuencia en nuestro sistema es de 60 Hz, ¿sí? Entonces así se va definiendo la calidad. También la seguridad es un concepto que es importante para cuando uno habla de operación y se refiere a tener una baja probabilidad de que existen interrupciones del servicio, aunque el sistema sufra perturbaciones. Vamos a ver luego de manera muy gráfica
lo que se puede hablar de lo que es la seguridad. Y por último, la economía, el tercer objetivo es minimizar los costos de operación del sistema. Para eso se hace el despacho económico y finalmente salen los costos operativos de la operación diaria, la operación semanal, mensual, la operación anual, digamos, ¿no? Básicamente ahí, como ven, hay tres objetivos y estos objetivos, no existe una combinación ideal, digamos. La combinación óptica es única para el sistema e inclusive varía en función a la condición de operación del sistema. Por ejemplo, si en una zona hay altas descargas atmosféricas, entonces uno diría, hay mucha probabilidad que esa línea desconecte. Entonces la seguridad se ve afectada en ese contexto, ¿me entienden? Si yo tengo, por ejemplo, dos líneas de transmisión entre dos puntos, si yo saco una línea, estoy afectando la seguridad, pero seguro que estoy haciéndolo por algo, porque quiero mejorar la calidad. Entonces, muchas veces los objetivos de seguridad y economía son contradictorios. Igual puede ser entre la seguridad y la calidad, ¿no? Porque uno quiere seguridad. Pongo una máquina para tener una reserva. Esa máquina que coloco tiene un costo, entonces afecta la economía. ¿Se dan cuenta? Estos tres objetivos están interrelacionados y afectándose uno con respecto al otro. Entonces el operador, que en este caso es el Comité de Operación Económica del Sistema en nuestro país, él tiene que decidir en base a estos tres objetivos de la operación del sistema de potencia. Acá podemos ver en términos muy gráficos lo que es el análisis de seguridad. Cuando uno habla de análisis de seguridad, tiene que hablar de contingencias. Entonces lo primero que hacer es seleccionar alguna contingencia, hacer el análisis de seguridad estática que tiene que ver con básicamente simulaciones en estado estacionario, pero también uno podría hacer simulaciones de la seguridad en estado dinámico y ahí estamos hablando ya de la estabilidad, digamos, de frecuencia transitoria, estabilidad de tensión, estabilidad de pequeña señal. Entonces, las salidas típicas de estos estudios, lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? En la parte de abajo pueden los flujos de carga, tensiones, sobrecargas, movimiento de máquinas, depende del tipo de estudio que uno esté haciendo, la curva PD en el caso de estabilidad de tensión. Y bueno, son los estudios típicos de un sistema para justamente evaluar la seguridad operativa del sistema. Y ese es el concepto, digamos, de seguridad. Vamos a ver qué nos trajo el COVID. El COVID nos ha traído, pues, en este año, ¿no? El 6 de marzo hubo el primer caso de COVID en el Perú. Llegó un hombre que vino de Europa y se detectó el día 6 de marzo que estaba con el COVID-19. El 15 de marzo salieron algunos decretos, el EU 026, que son medidas para prevenir la propagación del COVID-19, el decreto supremo 044, que se les declaró en estado de emergencia nacional también por el brote del COVID. Cada una de estas medidas han tenido las consecuencias que vamos a ver luego, ¿no? Igual el decreto supremo 046 hizo unas precisiones de inmovilización. Recuerden, en el primer día uno no sabía muy bien cómo se movía, solamente decían inmovilizaciones, pero este 046 dijo que de 8 a 5 de la mañana no nos podíamos mover de la casa, salvo emergencias. Y también algunas movilizaciones para algunos servicios esenciales. Por ejemplo, la electricidad, ¿no? Es un servicio esencial y a nosotros sí nos permiten movernos. Después, el 3 de abril, salió el DU 035, hubieron algunas medidas complementarias para reducir el impacto económico, y eso lo pongo porque tiene bastante importancia para nosotros, porque dieron facilidades a los consumidores menores a 100 kilovatios horas, o sea, los de menor consumo, ¿no?, de energía eléctrica, y también se exoneró la aplicación de la norma técnica de calidad en caso los eventos estén relacionados con el COVID-19. En este momento, ¿qué se tiene? Una previsión que la cuarentena termine el 10 de mayo,
No sabemos si nuestro presidente Vizcarra va a ampliar esa fecha, pero lo previsto ahora es que el 10 de mayo termina. Y por otra parte también hay previsión de que también acabe el 11 de junio, el 10 realmente, el 11 volveríamos, lo que es la emergencia sanitaria. ¿Por qué es importante estas dos fechas? El 10 de mayo ya comienzan a activarse seguro el 11 algunas actividades, ¿no? Económicas, como inclusive hoy día lo ha mencionado el presidente, va a tener 4 etapas para volver ya a trabajar, pero el 11 de junio, el fin de la emergencia sanitaria, también da una señal porque a partir del 11 estaría pudiendo volver a trabajar los que son declarados vulnerables. Vulnerables son aquellas personas que tienen alguna dolencia o edad o peso que los lleve a que puedan ser contagiados eh, con mayor consecuencia por el COVID-19. Entonces, en el caso, por ejemplo, yo que soy mayor de 60, no podría regresar sino hasta el día 11 de junio. El 10 acaba, el 11 yo puedo volver. Entonces, esas son las fechas. Yo lo he puesto en naranjita porque no sé. Yo ya ahora viendo al presidente, yo digo, sí, el 10 de mayo seguro ya termina la cuarentena y se van a ir incorporando ya seguro algunos servicios, algunas industrias en lo que va a ser la actividad económica. Todo eso tiene consecuencias, lógicamente, en la demanda eléctrica, que vamos a ver luego. Y el 11 de junio yo pienso, viendo también por lo que he visto los documentos últimos que han venido saliendo, me parece que la emergencia sanitaria parece que sí se va a postergar un poco más, me parece. Entonces los vulnerables van a quedar un poco por fuera, digamos, haciendo teletrabajo un tiempo más. Es mi percepción, ¿eh? Es mi percepción. Lo que está ahora es que el 11 volvemos los vulnerables. ¿Esto qué origina? Digamos, algunas restricciones. Tenemos personal en teletrabajo, lógicamente el teletrabajo no es tan eficiente como el trabajo pues en campo, digamos, ¿no? Inclusive en algunos casos no se puede hacer teletrabajo, ¿no? Una actividad física, por ejemplo, reparar un interruptor no lo puedo hacer por teletrabajo, tengo que hacerlo físicamente. Operar una subestación, bueno, la operación remota sí la puedo hacer, pero hay actividades que son físicas. Por ejemplo, colocar una puesta a tierra, dar permisos para trabajar de manera local, verificar algunos enclavamientos, eso se tiene que hacer localmente, ¿no? Entonces sí, hay actividades que se pueden hacer teletrabajo, pero en la parte eléctrica hay algunas, y seguro en otras industrias, que no se pueden hacer teletrabajo. Tenemos el grupo de personales vulnerables que antes les decía, que los estamos cuidando bien. A mí también me están cuidando, porque soy mayor de 60. Hay restricciones de circulación del personal, o sea, nosotros a pesar que ha salido una norma que nos permite, ¿no? Recuerden el 046 que le hablaban antes, a pesar de tener el 046 y precisiones posteriores que han salido, la restricción de circulación no es fácil. O sea, sí hay, nos permiten circular, pero no es muy fácil. A veces la policía no nos entiende y ahora sí un poco más, pero también vamos a ver posteriormente que hay poblaciones, hay lugares donde no se puede circular. También hay restricciones de servicios de hoteles y alimentación. Entonces, si nosotros queremos ir a hacer un mantenimiento, tenemos que asegurar, y ahora, ¿dónde nos alojamos? ¿Cómo nos alimentamos? Y lógicamente el peligro de contagio que está ahí latente, entonces la gente pues con, con razón, digamos, se exponen de que pueden ser contagiados y eso también los estresa, ¿no? En la parte baja acá, ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando los casos que se han ido presentando por COVID-19 hasta ayer, ¿no? Hasta ayer, que fueron cerca de 3.000 casos, ¿no? Han venido creciendo. Y entonces uno dice, ¿y esto cuándo acaba? ¿Cuándo termina realmente? Entonces hay preocupación, ¿no? Con respecto a, a lo que podría suceder. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo empezará la post-cuarentena? Claro, estamos en cuarentena, ahora ¿cuándo empezará esta post-cuarentena? Y lo otro, ¿cuándo acabará la pandemia? Porque también es una preocupación, ¿no? ¿Y cuándo saldrá la vacuna? ¿Cuándo estaremos listos para ya volver sin ningún temor?
Entonces hay muchas dudas. Yo inclusive, buscando ahí información, encontré la Universidad de Singapur, ha hecho un modelo donde dicen que el 2 de diciembre estaría acabando la pandemia al 100%. Pero ellos mismos también dicen de que es con la data actual, porque lógicamente va a depender mucho de cómo se desarrollan las vacunas, cómo se van generando algunas condiciones que hagan que la cuarentena, o perdón, que la pandemia ya se haya asimilado, ¿no? Hay otros científicos que dicen que no, esto va a durar por lo menos un par de años. Entonces no sabemos realmente qué es lo que va a pasar y eso de ahí tiene sus consecuencias en el sistema eléctrico, como van a verlo ustedes. En esta lámina, lo que estoy presentando es la máxima demanda semanal, ¿no? Y acá en este gráfico ustedes pueden ver las máximas demandas semanales que hubieron en el año 2015 y así sucesivamente, 16, 17, 18, 19, 20. Miren, el 20 ya habíamos superado la máxima demanda del año pasado, 7.200 y poco, ya llegamos. Y miren lo que sucedió. Vino la cuarentena, ¿no? Y la cuarentena nos llevó a una disminución de demanda de aproximadamente 2.200 megavatios. Esto es más o menos disminuyó en un 30%. Acá pueden ver la máxima demanda desde el año 2011, cómo fue creciendo. He puesto 2011 a propósito, van a ver ustedes por qué. Miren cómo ha ido creciendo. Y ya el año 2020 habíamos superado a la del 2019, ¿no? Este de la semana previa justamente a la cuarentena. El mismo valor casi de la máxima que fue en febrero. Pero fíjense que cómo sucedió después ya de la cuarentena, la demanda que cayó casi, como pueden ver ahí en la gráfica, casi a 5.000, ¿no? 5.000 megavatios. Estamos hablando de que el año pasado, en las mismas semanas equivalentes, la demanda estaba cerca a los 7.000. Entonces, miren lo que ha venido sucediendo justamente a raíz de la cuarentena que hemos sufrido, ¿no? La demanda actual, fíjense, es la que teníamos en el año 2011. O sea, hemos retrocedido casi 9 años en términos de demanda. Lógicamente que esto se va a recuperar y la pregunta que uno se hace es, ¿cuándo se recuperará justamente la demanda? ¿Cuándo llegaremos a estos 7.100, 7.200, ¿no? Yo estimo que eso no va a ser tan fácil porque igual, y vamos a ver al final ya de la presentación, nuestra vida ya no va a ser la misma. Yo pienso un par de años por lo menos, la vida no va a ser la misma. Ya no vamos a ir a los restaurantes como íbamos antes, no vamos a ir a los estadios, ir al peluquero nomás va a ser, no va a ser lo mismo. Entonces hay muchas cosas que no van a ser como eran antes de esta pandemia. Y eso tiene una consecuencia también sobre la demanda que vendrá en el futuro. Por eso yo digo, ¿qué tiempo pasará para recuperar la demanda? No lo sabemos. No lo sabemos porque va a depender mucho cómo vaya evolucionando. Primero, el fin de la pandemia, las vacunas que puedan ir surgiendo. Yo escuché hoy día en la televisión que en Oxford, en Inglaterra, decían que para septiembre ya tendrían la vacuna, imagínense. Y lógicamente los primeros que se van a vacunar son ellos y después nos va a llegar a nosotros. ¿Nos llegará cuándo? Primer semestre del año 2021 probablemente. Entonces ya ahí va a depender mucho. Hay muchos factores que lleven a que la demanda se pueda ir recuperando, la confianza misma. O sea, hay muchos factores, ¿no? Y hay destrucción que ha habido de valor en el país y eso también seguro que vamos a verlo en los días o en las semanas, en los meses que vengan. Si uno ve en términos de producción, ¿no? Semanal del sistema, acá también podemos ver de manera también gráfica cuál es el comportamiento de la demanda este, del sistema. Y acá podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, cómo era la producción semanal en las semanas 14 y 16 del año 2019, la semana 9 2020, que era pre-cuarentena, y la semana ya 14 y 16 de 2020. Fíjense cómo cayó en términos de energía. Esto es, miren acá, gráficamente lo pueden ver, la producción
cayó aproximadamente 300 gigavatios hora, que es un 33% de lo que es la energía que era normal en cada semana, ¿no? Hablando de una demanda que teníamos alrededor de un poco más de 1000 y se nos ha bajado casi a 700, ¿no? 700 gigavatios hora semanales. Si uno lo ve lo mismo por regiones, en regiones también nos ha pasado lo mismo. En el norte, miren la demanda, la 14 y 16 del año 2019, y cómo ha sido la post-cuarentena, que es la 14 y 16 del año 2020. Miren, en todos los casos ha caído, y eso lo podemos ver también en términos de valor acá, ¿no? La del norte cayó más o menos 26,8%, el centro 33,8% y la del sur cayó 36,9%. O sea, en todo el sistema ha habido una caída importante de la energía en el sistema. Ahora, si queremos ver en términos de cómo ha sido un día en cuarentena, podríamos escoger, por ejemplo, el día 14 de abril, ¿no? Que este es ya en plena cuarentena, y si lo comparamos con un día previo a la cuarentena, por ejemplo, la demanda del 3 de marzo fue 7.067 megavatios hora. La demanda del 14 de abril ha sido 5.031. Miren lo que les decía antes en términos del diagrama de carga. El factor de carga antes de la cuarentena era 0,926. Ustedes saben el factor de carga cómo se calcula, ¿no? Es como el promedio, ¿no? El promedio de la carga que sería, en este caso, si fuera 1 la máxima, el promedio sería 0,926. Ya en cuarentena, miren el diagrama de carga, se parece un poquito más a mis tiempos, donde la punta era en la noche. Claro, la industria paró y el consumo mayormente en este momento es domiciliario, ¿no? Yo de seguro, si puedo comparar cómo es la demanda domiciliaria, seguro que la demanda domiciliaria ha debido de subir un poco, porque todos estamos en las casas, estamos consumiendo internet, televisión, computadoras, entonces seguro que la demanda domiciliaria ha bajado. Algo compensará, pero eso también se ve en la forma del diagrama de carga. Entonces miren, el factor de carga bajó a 0,853, el costo marginal de hora de punta casi no cambió, ¿no? Si tomamos como referencia la barra de Santa Rosa, pero los costos de operación sí, miren, el día 3 de marzo fue casi 2 millones de soles y el 14 de abril, en época de cuarentena, ha sido 305.000, ¿no? Entonces el costo de la operación, más o menos en cuarentena, es aproximadamente el 16% del costo pre-cuarentena, ¿no? Miren, 305 de 1.800.000, claro, es lo que se menciona acá, y el factor de carga también disminuyó en 7,8%. Acá pueden ver los costos marginales de esos días, de esos 2 días, y para ahondar en este mismo tema, eh, podemos ver también ya la operación de un día, por ejemplo, el 24 de abril, fíjense, el 24 de abril ha sido diferente. ¿Por qué se da esto también? La generación hidráulica también va a ir disminuyendo en la medida de que el estiaje comience ya a acentuarse. El estiaje en el Perú, recuerden, el mínimo se da en agosto y la avenida nuestra se da entre febrero y marzo, o sea, el pico de mayores lluvias, o sea, en el momento que tenemos más disponibilidad hidráulica, se da en los meses de febrero-marzo, y a julio-agosto más o menos son los meses de estiaje. Entonces estamos yendo hacia el estiaje, pero eso nos da una oportunidad de importar energía del Ecuador, ya que ellos también sufren lo mismo que nosotros, el COVID-19, y eso hace de que, dado que allá en el Ecuador ellos más bien están entrando al periodo de avenida, o sea, van a tener más lluvias, ellos su pico se da en agosto más o menos, entonces como las hidrologías son complementarias, tenemos una oportunidad de importar. Inclusive desde hace una semana y media, ya, y justamente por eso traje el día 24 de abril, porque el 24 de abril ya hubo importación de energía del Ecuador, se ha traído 45 megavatios más o menos en promedio en las horas de punta, ¿no? Miren acá los datos del 24 comparado con el 3 de marzo, que es el pre-cuarentena, fíjense, ya el costo de operación nos bajó un poco porque se compró energía
del Ecuador. Recuerden que era 300 tantos mil, ahora estamos hablando de 270.000. No, no es mucho, porque se está utilizando solamente en las horas de punta. Pero sí, fíjense que el costo marginal ya está cambiando, ¿no? El rojo justamente es el día 24 de abril. Ok, entonces, importante acá en esta parte es ver la oportunidad que tenemos si es que las condiciones siguen, porque si la demanda sigue y Ecuador también comienza a recuperarse, seguro que ya no va a ser la misma oportunidad, pero va a tener que analizarse en su momento ya seguro el COES, algún generador que tenga el interés de tomar energía de Ecuador para poder importar esa energía. ¿Qué nos ha traído esta menor demanda? Entonces, esta menor demanda origina tensiones altas en casi todas las barras del sistema, porque en este sentido el COES ha tenido que apelar a la desconexión de líneas, movimiento de taps, las máquinas seguro que también ha variado la excitación de los generadores y además también los equipos de compensación. Por ejemplo, acá les he puesto un modelo de una línea para que vean, ¿no? Las líneas tienen un efecto capacitivo. Cuando no están cargadas, este efecto capacitivo es bastante importante. Entonces, cuando yo desconecto una línea, lo que estoy desconectando es como que desconectara, en términos eléctricos, un banco de condensadores, ¿no? ¿Esto por qué? Porque las líneas de alta, cuanto más nivel de tensión tienen, tienen una mayor capacitancia, ¿no? Por ejemplo, la línea 500 tienen una capacitancia mucho mayor que una línea de 220 y la de 220 mayor que una línea de 60. Entonces, las primeras líneas que saca el COE, seguro, dependiendo un poco del análisis de seguridad también, va decidiendo desconectar alguna línea de 220, 500. Fíjense, acá estamos hablando justamente de esas decisiones que yo les decía antes. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando yo saco una línea de transmisión? Como se está apelando a ello. Lógicamente lo que estoy afectando es la seguridad. Porque si yo tenía dos líneas en paralelo, ahí sin mucho cálculo, ¿no? Tenía dos líneas en paralelo para atender una ciudad y la dejo con una sola línea, entonces lógicamente la seguridad operativa la estoy afectando. Por lo tanto, si fallara esa línea que quedó, pues se interrumpe el sistema. Y eso lo vamos a ver eh, cuando uno hace el análisis de seguridad del sistema, ¿no? Yo lo que he sacado, estadística para que ustedes vean, es que antes de la cuarentena se desconectaba uno o dos líneas de 200 kilovoltios y principalmente en las horas de menor demanda, o sea, en la amanecida. También se maniobraba reactores y los bancos de capacitores. Los bancos de capacitores para subir la tensión en hora de noche y los reactores pues se colocaban también en la amanecida para controlar tensión. Acá en este cuadro vamos a ver, miren cómo el día 3 de marzo que le hemos agarrado de referencia, se sacó la línea 2215, que es la línea entre Paramón a Chimbote. Miren las horas en que salió, y esto para regular tensión entre Chimbote y Paramón. El día 4, 5, 6, 7 y 8, inclusive domingo, miren, no se desconectó ninguna línea del sistema. El lunes 9 de marzo, que también es previo, se desconectó pues la línea 2215 y también la 2205, en ambos por regulación de tensión en diferentes partes del sistema. O sea, en épocas previas a la cuarentena, estábamos desconectando uno o dos líneas. Pero ¿qué pasa ahora en la época de cuarentena? Miren, se está desconectando 33 líneas de transmisión en 220 y 500. Se hace un cambio constante de taps, ¿no? De los transformadores para regular tensión. Y ahora los reactores no se están maniobrando, o sea, los reactores están ahí quietitos. Los bancos están fuera y los reactores también están conectados permanentemente porque las tensiones están altas, entonces no se están maniobrando los reactores. En cambio, se están desconectando mucho las líneas, ¿no? Vamos a ver acá, miren, para que vean la lista de líneas, ¿no? No solamente son de REP, ahí tengo de ATN, de Conelsur, de CTM, ENGIE, de Guayaga, de ISA, Perú, ¿no? De REP, todas las líneas de REP casi se sacan, toda esta línea de 220, miren, de REP, TESUR, REDESUR, ATN, REP. Entonces, cantidad inmensa de líneas que se están desconectando, como digo, 33 líneas de transmisión en 220 kilovoltios. Esto es importante y hay que darle foco,
Porque esto de acá nos da algunas señales. Por ejemplo, los interruptores de líneas que antes se maniobraban una o dos veces por año, o cuando hubiera una perturbación por ahí a tres veces por año, ahora se están manipulando todos los días. Entonces, esos interruptores no están preparados, interruptores de potencia, pero seguro que hay que hacer una revisión a su mantenimiento, ¿no? Porque ahora está teniendo una alta cantidad de maniobras. También los tabs, hay que ver cómo se están moviendo para que también ese mantenimiento de los conmutadores bajo carga, ¿no? Los tabs de los conmutadores, para ver qué intervenciones se hace. Justo hablábamos al COES que es importante no hacer mucho movimiento porque nos da muchas veces problemas, podría llevar a un riesgo de falla de estos conmutadores, ¿no? Bueno, también el dejar líneas fuera, antes ustedes no lo han vivido, seguro los más jóvenes, pero antes teníamos el problema de robo de conductores. Claro, ahora por la cuarentena nadie sale, pero de todas maneras, si esta demanda queda tan pequeña con respecto a lo que tenía antes, claro, ahora tenemos un sistema para 7.000 megavatios, pero operando con 5.000, o sea, eso es totalmente diferente. No estamos hablando del sistema que teníamos en el año 2011. Entonces, lógicamente, son condiciones diferentes, ¿no? Pero por otra parte, también nos da algunas oportunidades, porque yo recuerdo hace poco, le pedía, antes en la pre-cuarentena, le pedíamos al COES algunas líneas, por ejemplo, la línea de Paramón a Chimbote, queríamos hacer cambio de conductores, y se cruzaba con otros mantenimientos y era casi imposible sacar esas líneas, ¿no? También nos sucedió lo mismo acá en Lima, líneas cercanas a Lima. Pero ahora, como la desconectan por operación, entonces también es una oportunidad para hacer mantenimiento de estas líneas, ¿no? Entonces, fíjense que siempre hay que ver el lado bueno y el lado malo de las cosas. En este caso, nos da una oportunidad para hacer algunos mantenimientos que no se podían anteriormente. También esta demanda, pues, nos da algunas señales, porque las plantas, la demanda es atendida, pues, principalmente por las hidráulicas, ¿no? Vieron antes en el diagrama de carga de un día, ¿no? Casi la hidráulica era casi el 90 y tantos por ciento. Y las solares, eólicas, bagazo, las renovables son pequeñas todavía, pues son el 5%, el 6% de la demanda, ¿no? Pero esto también afecta el que haya menos máquinas en el sistema y afecta tener menos inercia del sistema. Para aquellos que ya llevaron su curso de estabilidad del sistema de potencia, recordarán esta fórmula, ¿no? Que es la segunda derivada, la ecuación de oscilación, ¿no? Que es la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Recordarán, esta es la aceleración angular. Y si lo ponemos en términos de velocidad angular, sería la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y recuerden que la velocidad angular tiene relación directa con la frecuencia, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando ya en el equilibrio estos son iguales, pero en condiciones del sistema, por ejemplo, una salida de una máquina grande, ¿no? Disminuye este de acá, haría que el déficit, lógicamente, con una menor inercia, porque esto va al cociente, recuerden acá, yo lo puedo poner para acá también, entonces se hace de que la variación de la frecuencia sería mucho mayor. Eso me recuerda, yo he sido operador del sistema, ¿no? Y yo recuerdo cuando recién los primeros años de operación, yo decía 100 megavatios, más o menos era una variación de un hertz. Después 250 megavatios era un hertz. Entonces, fíjense, todo tiene que ver mucho con la inercia que hay en el sistema. Entonces, esto de acá, un evento de una central, por ejemplo, de 400, 500 megavatios, su efecto ahora en la excursión de la frecuencia va a ser mucho mayor que cuando en la época de pre-cuarentena, donde la demanda era mayor y lógicamente se ponían más máquinas y se tenía más inercia en el sistema. También esto tiene una consecuencia directa también con la potencia en cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, las plantas de Chilca ahora casi todas las plantas están paradas. Entonces, ¿eso qué hace? Menos contribución de potencia de cortocircuito al sistema por la menor cantidad de máquinas. Y lógicamente eso también tiene una consecuencia
a que una variación de tensión, una barra fuerte, o sea, una barra con gran potencia de cortocircuito, pueden haber algunas ejecuciones de demanda o fallas y la variación de tensión es menor que cuando se tiene un sistema muy fuerte en términos de potencia de cortocircuito. Entonces, esto de acá me llama a dos temas y que en REP ya lo venimos revisando, que es hacer una revisión de los transitorios de maniobras, todo en general maniobras del sistema, sobre todo los sistemas de 500, ya no va a ser lo mismo que antes, y también la coordinación de los sistemas de protecciones. Hay que revisar la coordinación del sistema de protecciones, porque ya las corrientes de cortocircuito no son las mismas. Entonces el dial, por ejemplo, los relés sobre corriente, que actúan por corriente, por eso relés sobre corriente, ya no tienen la misma corriente de cortocircuito ante una falla. Entonces hay que hacer una revisión de esas coordinaciones. Ya antes mencionaba de los generadores, ¿no? Y eso, para los que han llevado ya su curso de máquinas, ¿no? Saben que en la parte, operar una máquina en la parte baja hace que uno tenga menor capacidad de estabilidad dinámica en el sistema. Entonces, esos son, por una parte, los efectos ya eléctricos muy, muy técnicos de cómo es el efecto, digamos, del COVID y que disminuyó la demanda, que hizo que operaran menos máquinas y que el sistema tenga un comportamiento diferente al que tenía antes. Vamos a ver luego que también hay algunos riesgos que se dan sobre las personas, porque finalmente los que operamos este sistema somos personas. Y entonces, el primer tema es que las personas están con riesgo de contagio, ¿no es cierto? Todo el mundo no sale del domicilio para cuidarse, o si sale con mucho cuidado, si va al trabajo también. Entonces, en este entorno, muchas veces la gente se puede tener riesgo de contagiarse cerca a su domicilio o durante los desplazamientos, se hacen muchos cuidados, lógicamente, pero todo esto de acá le va originando un estrés a las personas. Ese estrés es desfavorable para la operación porque la gente está pensando en que peor si se enferma alguien muy cercano a él o un compañero o un familiar, digamos, ¿no? Entonces, eso de ahí origina un estrés que tiene que ser trabajado con las personas porque nos puede llevar también a fallas humanas, ¿no? También, para proteger al personal vulnerable, no se ha considerado la operación de estas personas vulnerables en actividades de campo. Ahora, si no operan estas personas del personal de grupos vulnerables, también nos puede limitar la ejecución de mantenimientos o operación también, complicar la operación, y esto podría generar fallas, penalidades e inclusive pérdida de reputación, ¿no? Claro, nosotros al personal vulnerable lo estamos haciendo teletrabajar desde sus casas. Algunos de los equipos de los sistemas de protección y telecomunicaciones, control y telecomunicaciones, que le llamamos SPAT en red, ¿no? Hacen desde sus casas también en el teleacceso a estos sistemas, e inclusive vamos a ver posteriormente que nosotros hemos implementado un teleacceso al centro de control, porque también tenemos personal vulnerable en el centro de control y hemos preparado para eso, ¿no? También el personal disponible, o sea, los que ya pueden ir a campo, entonces ellos están trabajando muchas más horas y lógicamente eso también los afecta, ¿no? Les afecta en cansancio, en la preocupación de estar trabajando y además atendiendo, pues, seguro a su familia, estar muy pendiente de la familia. Nosotros por eso es que hemos activado talleres de conciencia situacional, ¿no? De manera de mitigar el riesgo de afectar la seguridad de las personas y la operación del sistema. Lógicamente, la operación la hacen personas y por eso estamos con estos talleres. Hemos hecho a todo el personal de REP, le estamos haciendo esos talleres de conciencia. Voy a explicarle luego qué significa eso, pero además también en algunos casos puntuales estamos haciendo a la psicóloga que hable con el personal, por ejemplo, el personal del centro de control, que van a ver luego también, que están trabajando 12 horas, entonces lógicamente su ritmo ya no es el que tenía antes, ya se sienten agotados en alguna vez y entonces ahí entran los psicólogos para conversar con ellos, cómo te sientes, o en algunos casos nos ha pasado también que un familiar cercano ha tenido el COVID-19 y entonces también él está preocupado por la familia
pero también haciendo sus operaciones. En algunos casos hemos dicho, mejor no operes, tú, pero de todas maneras el acompañamiento psicológico para que pueda volver a operar es importante. Entonces nosotros hemos extremado ahí el tema psicológico y el tema de conciencia situacional. Entonces, ¿qué es esto? La conciencia situacional tiene que ver con la seguridad operacional y de las personas, sobre todo en este entorno de enfermedad, digamos, ¿no? Pero también siempre en la seguridad operacional tiene que ver mucho el contexto. ¿Y qué es esto? Es la gestión de riesgos. ¿Sobre qué? Sobre personas, procesos, tecnología y entorno. ¿Qué se trata de hacer? Mitigar estos riesgos. ¿Y de qué? Muchas veces de la pérdida de conciencia situacional. Entonces, lo que tenemos que hacer a través de las personas, cómo las vamos ayudando, de los procesos, cómo vamos asegurando, la tecnología y ese entorno, cómo hacemos para que de una u otra manera se mitiguen estos riesgos. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es que las personas tengan muy clara la conciencia situacional, que consiste en lo siguiente, ¿no? Tenemos un contexto, en este caso el COVID, las operaciones o el mantenimiento, lo que tenga que hacerse, un hecho, digamos, la persona percibe, ¿no? Percibe qué es lo que está sucediendo, porque el hecho es una cosa, pero la verdad del que está ahí es su percepción. Entonces, después de percibir, él comprende y hace un análisis, toma una decisión, luego toma una acción. Entonces, ese círculo de ahí, bien trabajado, la parte de celeste con blanco, letras blancas, ese es lo que se llama la conciencia situacional, que permite tomar decisiones con mucha comprensión de lo que viene sucediendo. Entonces, eso es lo que hemos venido trabajando con el personal de REP. Hemos tenido ya durante 12 semanas diferentes, hemos tenido talleres para los grupos diferentes también que hemos armado dentro de la empresa. Entonces, muy importante el tema. A raíz de, les comento que en el grupo empresarial hemos visto que en estos días de cuarentena han habido 6 fallas por error humano. Y uno dice, uy, ¿cómo se nos pasó? Y pensamos mucho que puede ser pérdida de conciencia situacional debido al COVID-19. Claro, algunos responsables dicen, no, no creo, pero la verdad que uno dice, pero si no hemos tenido tantos errores humanos en el pasado, ¿cómo ahora, en época de pandemia, sí estamos teniendo? Entonces, este, pues sí llama la atención y por eso que estamos haciendo estos talleres de conciencia situacional para poder revertir la situación. Ok, ¿qué más? Tenemos también el riesgo de disponibilidad de personas, ¿no? Las personas, digamos, poca disponibilidad de personas, y esto nos podría llevar a tomar empresas contratistas o reclutar personas sin experiencia. Yo, por ejemplo, en REP tenemos un grupo grande ya de vulnerables, y eso, de una u otra manera, vamos a tener que reclutar seguro algunas personas, pero ellos no tienen experiencia en nuestras instalaciones, entonces tenemos que prepararlos. Normalmente, en el caso nuestro, por ejemplo, un operador de centro de control, nosotros para que empiece a operar, él tiene que estar por lo menos 6 meses en preparación. Después de 6 meses comienza ya a operar. Claro, en subestación de repente es un poquito menos, pero no es cero. O sea, yo no hay contrato y ya la persona sabe. Entonces, eso de todas maneras nos puede llevar a algún efecto. No estamos pensando cómo preparar gente para estar en su momento, tener gente disponible. Y en el centro de control en particular, lo que estamos haciendo a los ex operadores, los estamos preparando para que tengan el entorno de la demanda actual, de las operaciones actuales, para que en caso sea necesario, o que Dios no quiera, alguien pues, se enferme y ellos deberían tomar el puesto, ¿no? Entonces nosotros hemos mitigado el riesgo de contagio con rígidos procedimientos de distanciamiento, limpieza, controles, verificaciones que hacemos. En el caso de desplazamiento, pues estamos usando movilidades propias, y muchas veces también como un servicio de movilidad también del contratista. Eso nos ayuda porque nos está aislando, digamos, a la gente, ¿no? Tratamos en general, la gente se está llevando en algunos casos la camioneta a su casa para que se desplacen las camionetas de la empresa, ¿no? Lo que antes no había, antes había una movilidad de la empresa, los tomaba en medio de la ciudad y ellos iban con ese ómnibus hasta la sede y de ahí recién salían camionetas. Pero ahora da la condición es que estamos sacando a la gente en algunos casos, ¿no? En donde se puede, digamos, ¿no?
Están llevando camionetas a su casa y ellos pues ya salen con sus camionetas a hacer sus operaciones. También antes hablaba del riesgo de la alimentación y hospedajes inseguros, que casi todos los hoteles y hospedajes restaurantes, ¿no? Restaurantes han cerrado, hospedajes ya no están atendiendo muchas veces y si atienden, vemos mucha inseguridad. Nosotros estamos implementando lo que le estamos llamando tambo, para poder pernoctar. Ya hemos hecho ya una práctica en un mantenimiento. Teníamos que recoger un equipo en Marcona. Como el viaje de Lima a Marcona es tan largo, entonces hicimos el pernocte en un tambo que armamos ahí en la subestación Ica, ¿no? Eso nos permitió, pues, aislarnos, digamos, de la sociedad con nuestras camionetas, nuestra gente, nuestras instalaciones y volvemos. O sea, el tema es cómo aislarse, ¿no? Y pongo esas fotos porque para que vean que los trabajos muchas veces son altamente especializados y uno no puede de la noche a la mañana contratar a una persona para que reemplace estas actividades. Nadie se sube a una torre, si no conoce, nadie se hace ciertas operaciones en las cuales no está preparado o el riesgo sería muy grande. Entonces, sí, se tiene que tener gente preparada y para eso estamos en ese camino. Ok, en operación, nosotros estamos implementando un esquema de operación remota. Fíjense ahí, estos son los servidores que tenemos, ¿no? Los terminales del SCADA, ¿no? Acá están las UPS, digo, la UPS sí, y las pantallas, pero en las casas, ¿no? Donde a través de este sistema yo puedo entrar hacia la SCADA y hacer ciertas operaciones. También puedo utilizar los servicios internos operativos de la empresa. Y hemos hecho algunas acciones muy importantes. Por ejemplo, el teletrabajo para la gestión operativa, ya eso ya lo teníamos y lo hemos venido aplicando. Implementamos operación remota desde casas. Hemos separado los grupos de personas y siendo únicos. O sea, ya no estamos mezclando los grupos de operadores. O sea, si la persona grupo uno es X y Z y esas personas aparecen juntas, toda la cuarentena van a aparecer hasta que esto se solucione. Porque si uno se infecta, tenemos que sacar a los tres. Y entonces por eso que tenemos gente, como les decía antes, que hemos venido preparando personal de respaldo para los ex centros de control. Hemos implementado turnos de 12 horas, de manera de no hacer tantas movilizaciones. Entonces antes hacíamos cada 8 horas el movimiento, ahora lo hacemos cada 12 horas. Y en este momento estamos con un trabajo de implementar, o por lo menos ya estamos diseñando, lo que se llama una burbuja de aislamiento del personal del centro de control. Esto es o construir algo ahí en San Juan de manera rápida o en un hotel tener aislado al personal de turno, de manera de que aislarlo, digamos, de la sociedad, de manera de que tengamos la seguridad de que ellos no se van a infectar de este virus, ¿no? Esa es la idea. Ok, ¿qué otros temas tenemos? Algunas comunidades no nos permiten el ingreso. Miren la foto ahí, dice vía cerrada. Eso lo han hecho las poblaciones. Y así tenía muchas fotos. Lo que pasa es que muchas fotos eran, pero tenemos por todos lados donde no nos están dejando pasar. Inclusive tenemos una torre que tenemos una emergencia en este momento. Es una torre por allá en el sur, cerca a Cusco, y no nos están dejando trabajar. Entonces está muy difícil la cosa porque la gente sabe que tenemos autorizaciones para circular, porque la normatividad lo permite, como antes ya les mencionaba, pero nos están pidiendo cada vez más exigencias. Lógicamente ellos lo hacen por su salud, porque ellos dicen, acá no hay ningún infectado en este pueblo. Y ustedes vienen y vienen y peor, si le decimos que venimos de Lima, uy, ay, ay, terrible, no nos va a dejar trabajar ahí. Entonces, la cosa se está poniendo complicada para circular. Tenemos autorizaciones, pero no podemos pasar. Algunas empresas mineras y algunas centrales han cerrado fronteras. ¿Qué significa cerrar fronteras? Su campamento no pueden entrar y salir nadie. Y nosotros tenemos subestaciones dentro y no podemos hacer relevo de nuestro personal. Ya tenemos personas que están 42 días, otros 50 días, y hasta ahora no los podemos sacar de estos centros de los campamentos de ellos.
Y eso que estos campamentos pueden abastecer energía para ellos, y en el caso de las centrales permiten evacuar su producción, pero así no nos dejan ya, si ya metiste algo, alguien que estaba ahí antes de la cuarentena, no lo puede sacar y entrar otra persona que lo releve. Estamos en esos trámites en estos días, estamos justamente con un tema ya en el sur, pero la cosa se ha complicado terriblemente. ¿Qué riesgo más tenemos? El tema de los ciberataques. Los ciberataques están a la orden del día, se han más que duplicado realmente, y nosotros estamos haciendo, pues, a través de las áreas de TI, una revisión constante para proteger los sistemas de control e informática, ¿no? También tenemos un riesgo de rompimiento de la cadena de pago. ¿Qué significa eso? Como la demanda es menor, las empresas están recolectando menos dinero y en esa cadena es el distribuidor le da al generador el dinero, el generador después se la tiene que transferir al transmisor y lógicamente cualquiera de ellos puede decir yo no recolecté lo que tenía que recolectar, aunque legalmente deberían pagarnos, pero podría llegarse el caso de rompimiento de esta cadena de pago, ¿no? Por la menor demanda, además, y porque también se espera que haya más morosidad, como se habló en algún momento de los 100 kilovatios hora, la gente ya no le entiende 100 kilovatios hora. La gente en general dice, ya, yo perdí mi trabajo, consumía 400, pero ya no, ¿cómo te pago si no tengo trabajo? Y entonces ahí hay un problema importante de rompimiento de la cadena de pago en el sector eléctrico. Bueno, ¿qué hacemos para la post-cuarentena? Lógicamente, cumplir un protocolo ha salido ahora poco nomás. Hace 4 días salió una resolución ministerial, la 239 del 2020, del Ministerio de Salud, que se llama Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Entonces acá señala, cuando una persona con índice de masa corporal mayor a 30 no puede volver. Se supone que debe volver después de la emergencia sanitaria, el 11 de junio. Pero yo como digo, como ahora el presidente está hablando de 4 etapas para volver, entonces yo digo, uy, pero si supone que ya eso se cruza, las 4 etapas se cruza con la emergencia sanitaria y la emergencia sanitaria termina el 10 de junio, o sea, el 11 ya deberían poder trabajar, pero estas etapas está hablando de un mediano plazo, entonces parecería de que la emergencia sanitaria la va a postergar un poco más. Entonces, seguro los ancianos, la gente con problemas cardíacos, de pulmones o sobrepeso, bueno, hay todo un grupo de mayores de 60, y no se puede interpretar el que tiene 61 días, ya es vulnerable, según la última interpretación de estos lineamientos que han salido en este RM239. Yo ahorita lo estaba, no, si no tiene 61 todavía no es mayor de 60. Pero ahora ya está muy claro, entonces tenemos que sacar a todos los 60.1, 60.2, 60.3. Ya no nos queda otra. Lógicamente se va a hacer un regreso escalonado, y ya lo habló el presidente, estas 4 etapas, tiene que haber medidas preventivas, tiene que haber un control del estado de salud de las personas, ¿no? El tema es cuándo llegaremos al nuevo normal y cuál será este normal. ¿Será que habrán cámaras para verificar cómo está ahí la temperatura de las personas y los identifican y los señalan? Miren este chinito que se está cortando el cabello. ¿Será ese el normal del peluquero? Los cines ya no hay. Será todo autocines, autoservía, autocine que le llaman, ¿no? Y los estadios van a jugar fútbol así, vacíos. Esto nos da mucha incertidumbre, ¿cierto? Entonces, ¿qué, quién, dónde, cuándo, por qué, cómo se van a hacer las cosas? Esto todavía no está señalado. La post-cuarentena todavía no sabemos cómo es. En algunos países ya algo han empezado, pero eso todavía no es muy seguro. Entonces, ¿qué recomendaciones? Primero, para el éxito de las operaciones es muy importante tener en mente las estrategias empresariales, los propósitos que tengan las empresas, cada uno, digamos, en esta operación de todo el sistema. Se debe utilizar las capacidades organizacionales como una oportunidad. Por ejemplo, nosotros estamos viendo la transformación digital y vemos que algunos temas de transformación, de innovación y emprendimiento, trabajo en red, nos ha enseñado mucho esta cuarentena, trabajo en red.
Nosotros ya hemos empezado muy tibiamente los años anteriores a hacer trabajo en red, teletrabajo inclusive, pero ahora con esta cuarentena nos ha llevado ya a un trabajo 100% teletrabajo, ¿no? Algunos no se pueden, pero en su mayoría hemos hecho teletrabajo ya y nos ha dado buenos resultados porque estábamos ya preparándonos. Ya como 2 años que en Rep se hace teletrabajo y yo que no era muy creyente, yo decía, Alberto Uñante, ¿qué va a hacer teletrabajo? No, ahora hago teletrabajo, paro reunido, paro trabajando de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche con reuniones todo el día. Entonces, sí es una oportunidad de adaptación también, tener como principio la excelencia, lógicamente, y todo lo que puedan tener ustedes en sus organizaciones, en su vida, como capacidades, ¿no? Lógicamente se debe acelerar algunos proyectos con mira a solucionar las operaciones durante el COVID y el post-COVID también, y otros proyectos seguros se van a tener que desacelerar, ¿no es cierto? Para llegar a esa meta, a ese propósito que uno tiene. Por ejemplo, hay software muy interesante, esto lo tomé de internet, lo puse ahí para que sepan que de Siemens, es el MindSphere que ellos tienen, su sistema de Twin digital, tiene muchas herramientas, IoT, muchas cosas que uno dice, uy, tengo que evaluarlo. Un sistema de monitoreo en tiempo real también de una empresa, aquí también lo puse el nombre de la empresa, ya PTI, una empresa de Colombia, pero eso en el mundo hay, ¿no? Termografía de la subestación a través de cámaras, controlar las maniobras a través de cámaras, lógicamente buscar cada vez menos intervenciones humanas es la idea, ¿no? Entonces, yo creo que son de las oportunidades que tenemos, eh, así que eso, estimados. Yo les doy muchas gracias por este espacio que me han dado, la IEEE, PES, UNI, y ahí les pongo pues la torre de Tesla, por una persona tan visionaria como Tesla, ¿no? Miren ahí lo que dijo, a lo largo del espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al aprovechamiento de esa energía. Es un señor ingeniero bastante visionario, ¿no? Del siglo antepasado. Fíjense que él ya hablaba ya con su torre de Tesla de transmisión de energía inalámbrica. Y también hablaba de energía solar espacial, miren, tantas cosas. Hablaba de radio, de comunicaciones, además de la corriente alterna. Ok, muchísimas gracias, estoy atento a las consultas, no sé ahí, Renzo, cómo es el esquema, estoy atento a Sí, la... hicieron unas cuantas preguntas y hemos escogido unas Claro, cuantas interesantes. cómo no, con gusto. ¿Cómo hago, Renzo? A ver, tú me dices. Sí, yo le voy a dictar la pregunta y usted puede responderla, ¿no? Aquí Listo, hay puedes una, responderla. es para el tema de accesos remotos a los sistemas de control y supervisión. Y ahora, en tiempos de fallas en la ciberseguridad, ¿qué opciones de acceso como VPN o tipo escritorio remoto están implementando para ingresar a realizar control al SCADA o al nivel 2? Sí, sí, nosotros tenemos lógicamente VPN, a través de VPN se entra. No es algo nuevo, les cuento que no es algo nuevo, porque el mantenimiento de estos SCADA muchas veces lo da gente que está en otros países. Por ejemplo, el anterior SCADA que teníamos, que era el Siemens, el anterior que era el Alstom, ahora el OSI, ellos tienen sus sedes, uno de ellos en Europa, los dos primeros, y el último, el nuevo, es de Estados Unidos. Entonces ellos, para el mantenimiento también teleaccesan, y lo teleaccesan justamente a través de VPN. Lógicamente hay un firewall ahí que permite que tiene que identificarse para poder ingresar. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo que se hacía para el mantenimiento, lo estamos aprovechando para hacerlo a través de nuestras casas. Es así como lo hacemos, totalmente protegido. Sabemos de la vulnerabilidad que es de los ciberataques, inclusive, este, pero eso se tiene un equipo ahí de TI que nos ha venido acompañando con software especiales para poder limitar ese acceso por un intruso, ¿no? Así es. Sí, aquí también tenemos otra pregunta de Cristóbal. Buenas tardes. Mi pregunta es,
Algunas instalaciones de transmisión y generación ingresaron justo en la cuarentena y se suspendieron la actualización de los cargos. ¿Cómo y cuándo remunerarán estas empresas que recién ingresaron y ya están operando? Ah, sí, me disculpan, pero esa pregunta sí, no, como no conozco los Ah, casos, no podría responderlo, pero yo imagino que en el caso de Red Alimentes no nos sucedió, pero yo creo que eso tiene procesos, o sea, yo imagino un generador, por ejemplo, un generador entró y ya está despachando en el COES, entonces él entra, si es generador, él entra en los esquemas de, de contratos, o sea, de contratos de largo plazo, o puede entrar al mercado de corto plazo, que es con costos marginales, con los costos marginales que ustedes vieron en antes en las gráficas, ¿no? Ahora, si es un transmisor, también nosotros los transmisores tenemos reglas muy claras y los procesos no han cambiado. Por ejemplo, inclusive nosotros tenemos un proceso, pero de otro índole que tiene también con la que le llaman la puesta de operación comercial, o sea, el sistema ya entró, pero hay trámites que demoran como 5 o 6 meses, donde uno va al regulador y todo, pero ya no llegó carta de los INEMIN, donde nos estaba dando algunas señales con respecto a este tema y lo estamos atendiendo para poder salir adelante con lo que nos corresponde el cobro, digamos, ¿no? Total, porque siempre se va cobrando, porque ya entró en servicio, como bien lo dicen, ¿no? En distribución sí no conozco mucho, pero yo imagino que será algo similar. aquí tenemos otra pregunta de José Carlos Palma. ¿Cuál es el impacto económico de la desconexión de líneas de transmisión para los propietarios de estas líneas? Ya, mira, si uno lo ve en términos de costos así regulatorios, no hay ningún impacto. O sea, nosotros lo que hacemos es poner a disponibilidad del sistema la línea de transmisión. Lo que sí podría afectar es lo que ya antes mencionaba, por ejemplo, de repente el mantenimiento de los interruptores, tengo que hacerlo, pues si yo tenía previsto hacer mantenimiento cada 6 años un equipo, por ejemplo, un intercambiador de tomas se hace normalmente cada 6 años, dependiente del intercambiador, pero la estrategia nuestra es cada 6 años. Pero de repente por la cantidad de maniobras tan inmensas que ha tenido, de repente ya tenemos que hacerle mantenimiento, no por tiempo, sino por cantidad de maniobras. Igual nos puede pasar en los interruptores. Entonces, ese costo no es grande, grande, pero igual hay que hacerlo porque lo peor que nos puede pasar es una falla. Y la falla sí puede costar mucho dinero, porque la falla cuesta interrupciones, la falla cuesta aplicación de norma técnica de calidad de los servicios eléctricos. Entonces, eso sí puede ser millonario, el costo de una falla puede ser millonario. Pero para eso, justamente yo decía ahí, ojo, atención, como les he puesto ahí, ¿no? Atención, ojo, tienen que revisar maniobras, tienen que revisar los taps, cómo están variando, hay que hacerle un patrullaje, también puede ser un costo, ¿no? Pero no son costos altos. Si uno lo hace con prevención, los costos no deberían ser altos. El costo de falla sí puede ser muy alto. Así es, Renzo. Así es, Cristóbal, creo que es Renzo. Sí, aquí también tenemos esta pregunta de Gustavo Fernández Rivera. ¿Cuáles son los Ya. factores más importantes para el incremento en el costo de operación? A ver, el despacho se hace basado en costos marginales. Entonces, por ejemplo, en este caso yo le decía el costo de operación, recordarán acá esta gráfica, la voy a poner. A ver, para que vean los valores. ¿Ya? Creo que estaba por acá. A ver, a ver, a ver. A la siguiente, acá también, miren. Antes teníamos un diagrama de carga donde la punta llegaba a 7000 megavatios, ¿cierto? Se tenía que usar, inclusive este día usaron un poco de diésel,
Miren, usaron bastante gas todo el día. Y entonces el despacho se hace, primero se va despachando las plantas más baratas. Y la planta más barata, por ejemplo, las renovables, es barato porque eso de ahí es a filo de agua. O sea, si lo tomo o lo dejo, eso no tiene costo, digamos. Igual que el río, ¿no? El río, si el río trae agua y no tengo cómo embalsarla, las primeras que despachan son aquellas que son centrales hidroeléctricas sin embalse, las plantas que no puedo regular, como la batería, como digo, las solares, la de viento, ellos van entrando, ¿no? Después van entrando las que puedo regular algo con embalse para mover energía de mínima, media demanda para la punta, de repente, ¿no? Y fíjense que acá bajó la producción, seguro que algún embalse estoy guardando para que después en la noche lo puedo usar. Pero después ya van entrando las plantas más caras. En este caso son las de gas, en este caso fue la de diésel, igualito sucedió el siguiente día, ¿no? El día 24, fíjate, que acá también entró la de gas, pero esta es la referencia del día pre-cuarentena, digamos, ¿no? Fíjense que va entrando siempre las plantas más baratas, siempre entran el día anterior también, ¿verdad? Las primeras que entran es las solares, las de viento, las que no tengo cómo regular, las hidráulicas, miren. ¿Por qué? Porque el costo del agua, si no tiene embalse, es cero. Entonces, como tiene costo marginal cero, costo variable cero, es la primera que entra en el despacho, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones hay? ¿Qué variables hay? Primero, lógicamente, el diagrama de carga, la demanda, hay que saber y hay que proyectar qué demanda se tiene, pero también saber qué plantas tengo disponibles para cubrir esa demanda. Y en la medida de que van entrando las plantas más baratas, van variando el costo de operación del sistema. Hay otras variables que tienen que ver con la seguridad, porque muchas veces yo pongo plantas por seguridad, pero no entran al costo marginal, sino entran como un costo de seguridad, digamos, del sistema, ¿no? Pero también influye en el costo de operación del sistema, ¿no? Eso es, estimados, Gustavo, ¿no? Entonces, miren, de 305.000, casi 1.900.000. Miren cómo ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya en este diagrama entraron las plantas de gas natural que sí tienen un costo mayor que las plantas hidráulicas. Ok, gracias, Gustavo. Gracias por la pregunta, Gustavo. Sí, aquí tenemos otra pregunta de José Carlos Palma. Ya, Son, José. son varias preguntas. A ¿Considera que ver. las medidas de contingencia adoptadas en la actualidad son eficientes técnica y económicamente? ¿En qué se podría mejorar? ¿Considera necesario la creación de grupos de trabajo en el sector eléctrico para planificar la operación del mediano y largo plazo, tomando en cuenta la incertidumbre que supone el COVID-19? A ver, por mandato de la ley, la ley de concesiones eléctricas, la ley 28832, ¿no? Los reglamentos, tanto de COES como los reglamentos de la ley de concesiones eléctricas, esa responsabilidad se dan al COES. El COES es el que hace el análisis de la seguridad del sistema. Todo se puede mejorar. Digamos, yo puedo opinar si hay cosas para mejorar, este, pero el que tiene esa responsabilidad ya está señalado normativamente. Ahora, si la consulta es si se pueden hacer grupos de trabajo, el COES mismo organiza los grupos de trabajo. El COES hace participar a las empresas, ellos hacen estudios de seguridad, lo comparten o los ingenieros especialistas participan. O sea, de una u otra manera están participando. Yo sé que el COVID nos da muchas incertidumbres, pero ya uno se va acostumbrando, uno ya más o menos sabe que la demanda va a ser entre 5.000, 5.100 estos días. Tal vez la incertidumbre, por ejemplo, el lunes, ya comienzan a trabajar un grupo, el lunes de la semana que viene, ya comienzan a trabajar un grupo y entonces, uy, ¿cómo será la demanda ese día 11? Ya no va a ser igual que esta semana, este lunes, ¿cierto? Ya no va a ser igual que este lunes 4, va a ser una demanda que no va a ser la del 4, va a ser superior. ¿Cuánto superior? Ah, eso sí es difícil. No creo que un grupo lo pueda hacer, pero de seguro que algo se estimará y se pondrá alguna reserva como para poder enfrentar esa incertidumbre, ¿no? Yo sé que el COVID nos da muchas incertidumbres, pero también sé que hay mecanismos
para hacer esos análisis de seguridad del sistema. Así es, José. Gracias por la pregunta. Acá hay una. Carlos Villanueva. Carlos. Estimado ingeniero Muñante, ¿cuáles son las principales actividades de mantenimiento que se tienen en la mira realizar en esta situación de pandemia? Sí, en esta situación, primero hablamos de la etapa de cuarentena. En la etapa de cuarentena nosotros hemos venido haciendo las actividades de mantenimiento más críticas. Esto es, por ejemplo, y antes le decía una torre, la torre 48 de una línea que está en el sur, que de Suriraya a Bancay. Entonces le hemos venido inspeccionando, semana a semana íbamos inspeccionando, en plena cuarentena. Hemos hecho inspecciones de árboles, hemos hecho corte de árboles, algunas limpieza de aislamiento. O sea, lo que es más crítico hemos venido haciendo. ¿Qué vamos a seguir haciendo en la época post-cuarentena? Ya cuando comencemos a trabajar en plena pandemia, pero ya post-cuarentena. Que seguro que vamos a comenzar a hacer algunos ya mantenimientos mayores, con algunos contratistas. Algunos mantenimientos separaron, algunos mantenimientos mayores separaron. Por ejemplo, estábamos modernizando el sistema de control de Socabaya. Entonces, en la pandemia, el contratista nos dijo que él retiraba a su gente y nosotros normal, porque en plena pandemia que iban a estar por allá en Arequipa, digamos, ¿no? Entonces, de seguro que ahora con el levantamiento ya, seguro la empresa contratista nos va a decir ya volvemos. Algunos cambios de conductores que tenemos pendientes de mantenimiento mayor, pintado de torres de algunas estructuras. O sea, sí, vamos a comenzar a hacer más actividades, lógicamente con todas las exigencias de esta normatividad que antes ya le mencionaba que ha salido la semana pasada para evitar el contagio, ¿no? Y también le estamos pidiendo a los contratistas que lleven, que tengan procedimientos muy claros, por ejemplo, ya se van, dígame cómo se van a alimentar, dónde se van a hospedar o cómo se van a hospedar, qué procedimientos tienen para control de temperatura, control para lavarse las manos, como pide los protocolos, control de temperatura, lavado de manos, cómo van a guardar la distancia entre trabajo y trabajo, cómo es su procedimiento de trabajo para guardar esa distancia. O sea, va a haber mucho control, pero se van a comenzar a hacer algunas actividades de ese tipo. Entonces, lógicamente, también vamos a empezar ya con algunas inspecciones de activos no críticos, porque nos hemos enfocado mucho en los activos críticos, pero sí va a haber mucha más actividad de la que estamos teniendo en este momento. Así es, Carlos. Gracias, Carlos, por la pregunta. Ya, aquello, Marco Alonso Retamoso. Ahora que la relevancia de las centrales RER es mayor debido al contexto actual, ¿cuál es su opinión con respecto a la estabilidad del sistema frente a una mayor penetración de la RER? ¿Existe algún límite técnico de porcentaje de participación RER en un sistema como el nuestro? Mira, lo que existe en este momento es una restricción que es el 5%. Yo no estoy tan de acuerdo porque yo pienso que más bien en contra de lo que está en la normatividad y las restricciones que se han establecido, yo pienso que eso va a ir entrando naturalmente. Inclusive van a estar entrando otras tecnologías, como son las baterías, va a entrar la generación también solar pero distribuida. Esto es en los techos de las casas. Ya se ve en algunas ciudades. Uno va, por ejemplo, estuve en Sao Paulo el año pasado, sí, el año pasado estuve en la casa de unos amigos ahí en Sao Paulo, y por ejemplo, su casa y la casa de sus vecinos, todos en esa zona, tenían paneles solares en los techos de sus casas. Y les digo, y qué bien que hayas puesto eso. Sí, me dice acá, como es barato y el precio es accesible. Entonces yo pienso que eso se va a dar dando naturalmente. O sea, y sin permiso de nadie, porque ya la gente comienza a tomar sus decisiones vía el mercado y eso lógicamente tiene sus consecuencias, ¿no?
tiene menos inercia, puede crear en algunos casos hueco de tensión, o sea, va a tener sus problemas técnicos, lógicamente, pero igual, problema, solución. Los humanos somos así, los electricistas más todavía. Entonces, problemas va a haber, soluciones también van a haber, ¿no? Ya se está hablando de mucho de baterías con almacenamiento de energía. En el futuro se dice de que, por ejemplo, ya no va a haber, inclusive se habla de que uno va a la tienda y compra su batería cargadita para su servicio de un día o de una semana. Entonces, llevas tu batería, la conectas y ya tienes energía para tu casa. Imagínense ese futuro, que vas a la tienda y compras tu energía para la semana. ¿Se imaginan ese futuro? Pero eso puede suceder. Entonces, no tengamos miedo, creo que las tecnologías van a ir entrando, pero también las soluciones se van entrando, ¿no? Por ejemplo, las baterías, ellos pueden regular frecuencia. Imagínense la ecuación de oscilación que le puse en antes, pero ya con la presencia de baterías regulando frecuencia. Ya no es la misma ecuación, ya no es la misma ecuación, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, nosotros, en general, imagino todas las industrias, pero en la industria eléctrica, a un problema se le crea una solución. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. No hay países en que la penetración es del 30, 40, 50% y no pasa nada. O sea, sí, hay problemas al comienzo, pero ya se van adecuando. Lo bueno de nosotros es que nosotros estamos atrás de alguien que ya experimentó. Entonces, esas cosas que ya son allá, los problemas que han vivido ya lo han estudiado y acá ya llega con la solución en algunos casos, ¿no? Entonces hay que estar muy al tanto de las soluciones para poderlas irlas implementando en la medida que se van dando. Entonces la tecnología va a llegar, las solares van a entrar, no van a ser ese 5%, es para las centrales grandes que van entrando con estudios de preoperatividad, de operatividad, todo lo que le exige la normatividad en el COE, pero en algún momento ya no van a ser esas centrales grandes que entran solares, de eólicas, sino son la de las casas, las que están entrando y le van restando demanda al sistema, ¿me entienden? Eso es lo que va a ir sucediendo. Así es. Gracias, amigo, por la pregunta. Renzo, ¿más preguntas, Renzo? Estoy atento. Claro, hay más. A ver, De a ver. Álvaro, ¿la tarifa eléctrica se podría ver afectada hacia el usuario final por temas de disminución de demanda? A ver, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando... A ver, yo lo voy a hablar en términos en un sistema hay cargos fijos y hay cargos variables, digamos, ¿no? Por ejemplo, una infraestructura como la transmisión, si hay menos demanda, lógicamente el valor unitario va a ser mayor, debería ser mayor, salvo que hay otra manera, ¿no? Pero lo normal es que todo lo que es cargo fijo, como son instalaciones, todo esto, seguro que van a tener una repercusión al alza, pero esas partes no son tan, en la transmisión por lo menos no es tan grande con relación a la tarifa. Ahora, uno dice también, si yo tengo tanta oferta y tengo menos demanda, ¿qué pasa económicamente en un mercado donde tengo mayor oferta y la demanda disminuyó? ¿Cómo se da ese cruce para establecer el valor económico? Que eso se da en la generación. El resultado es una menor precio. O sea, en términos económicos debería tender el precio de la energía a bajar, porque se supone, fíjense el diagrama de carga, acá está justamente, el costo marginal, mire, está bajando, ¿no? Mire, está bajando con respecto al pre. Y si está bajando significa que el reflejo es que hay un menor valor, y eso es lógico porque hay mayor ofertantes que demandantes, ¿no? Entonces, ahora el sobreexceso es mayor que con relación a la demanda, pero esto es temporal, ¿no? Yo tampoco no diría que esto va a ser, va a depender mucho de lo que venga, ¿no? Cómo va a ser el post-cuarentena va a definir bien si aumenta o no aumenta el precio de la energía. Así es, estimado. Gracias por la pregunta. Ya, aquí hay otra de Manu Sánchez. Ingeniero Muñante,
De Disculpa, Matthew Sánchez. Mateo Sancea. Ingeniero Muñante, ¿usted cree que el COVID-19 nos haya traído nuevos negocios u oportunidades en el sector eléctrico? Sí, claro, siempre los temas vienen con oportunidades. O sea, todo tiene su, su pro y su contra. Claro, uno diría más contra, porque el COVID nos ha traído pues destrucción económica, nos ha traído pandemia, enfermedad, pero seguro que también de ahí van a nacer muchas cosas. Y por eso yo al final, recuerdan la última lámina que les puse, a ver, la voy a poner para que se acuerden. Fíjense, utilizar las capacidades organizacionales como una oportunidad. Por ejemplo, todo lo que es transformación digital se va a potenciar, todo lo que es transformación digital. ¿Por qué? Porque los negocios, oye, yo necesito tener gente desde fuera, o sea, eso, porque en el campo es más difícil. La transformación digital te permite eso, o sea, poner unas cámaras, poner el ejemplo que les ponía ahí, un sistema de monitoreo. Yo le pongo cámaras y ya no necesito al asistente de la subestación que vaya a ver, simplemente con las cámaras lo estoy viendo, esa es transformación digital. O digital como un twin digital, cómo está en el campo con respecto a desde un centro de monitoreo, pero con más variables, no como un escala actual, digamos, ¿no? Recuerden que los sistemas de control ahora, los centros de control actuales, lo que hacen es la operación de la red, pero no hacen con un twin digital exacto, porque simplemente de las operaciones nos interesa saber las variables eléctricas, cómo se comporta el sistema, no tanto el comportamiento del equipo. Y este ejemplo que le pongo de Siemens es un twin digital donde uno tiene ya, puede determinar con las variables que uno tiene el estado de salud de los equipos. Entonces sí nos va a dar oportunidad. Yo creo que esta pandemia va a acelerar, como yo digo ahí, le pongo abajo, ¿no? Dice acelerar algunos proyectos justamente para solucionar las operaciones durante el COVID y lo que venga, ¿no? Porque uno dice, si ha venido un COVID-19, ¿por qué no un COVID-21 o un COVID-20? No sé, yo no quisiera, pero uno diría, ya ahora tenemos que estar preparados. Y eso se da a través de las oportunidades y las capacidades que uno tiene que desarrollar para hacerlas. La transformación digital, tengo que innovar y emprender, o sea, tener ideas, pero esas ideas desarrollarlas y ejecutarlas, porque muchos somos, los peruanos somos muy ingeniosos. Yo he visto donde he ido, en cualquier lugar del mundo que he ido, siempre nos digan, esos peruanos son ingeniosos para hacer cosas, para imaginarse cosas, pero lo que nos falta muchas veces son emprendimientos. O sea, yo la ideo, desarrollo la idea y lo ejecuto. Entonces muchas veces nos escuchan decir nuestras ideas a nosotros y viene otro y lo ejecuta. ¿Por qué? Porque ellos son, además de, son emprendedores. Y nosotros tenemos que ser innovadores, pero sumado a emprendimiento. Trabajo en red, por ejemplo, ahora con el COVID hemos visto cómo estamos trabajando en red. Yo me comunico con más personas ahora que cuando estaba en la oficina. Bueno, tengo un grupo de transmisores. Todas las semanas nos reunimos y conversamos de los problemas que cada uno tiene. O sea, nos da unas oportunidades que uno dice, oye, de verdad que nos estamos adaptando a este mundo diferente. ¿Cuál será ese mundo diferente? Y yo les preguntaba ahí, ¿no? ¿Cuándo llegaremos al nuevo normal? ¿Y cuál será este nuevo normal? Porque ese normal que nosotros vivimos antes de la cuarentena ya no va a ser el mismo en el futuro. O sea, este COVID sí nos da oportunidades y lo que tenemos que hacer es aprovechar esas oportunidades. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que hacer, Matías. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta de Anthony Peso. Visto el contexto vivido, ¿qué tan importante será el rol de la ciberseguridad en el sector eléctrico? No, cada vez eso va a ser más importante, la ciberseguridad. Yo les comento que no antes del COVID ya han habido, por ejemplo, es un famoso apagón, un ciberataque que hubo en un sistema eléctrico en Ucrania, muy famoso en el mundo. Entonces, sí, hay, con todo lo que es transformación digital, está de la mano la ciberseguridad. Por eso yo les comentaba en antes que esos centros de control donde operaciones de red
Ya ahora un centro de control del futuro, yo me imagino, caramba, no le puse la lámina porque no era el tema, pero yo tengo una lámina donde me imagino, yo recuerdo en la uni, lo presenté hace en noviembre, el año pasado, me acuerdo, y le decía, miren, el centro de control ya no va a ser el centro de control que ustedes se están imaginando, que es el que opera la red, sino hay un centro de control donde de manera inteligente se van a integrar cuatro aspectos. Uno es la operación de la red, pero también va a haber lo que le llaman la definición del estado de salud de los equipos. ¿Para qué? Para hacer el mantenimiento en el momento indicado. No intervenir por intervenir, no por fecha ni por frecuencia, nada, sino intervenir porque necesite intervenir. Va a entrar en ese contexto de estos centros de controles también lo que es el control de la ciberseguridad. Eso va a estar de la mano. Y el otro aspecto tiene que ver con la seguridad. También la seguridad de las operaciones, la seguridad física, todo va a estar concentrado en un solo lugar. Eso es el centro de control del futuro que le llamamos. Entonces, ese centro de control va a tener esos cuatro aspectos, lo que ahora tenemos, operación de la red, estado de salud de los equipos, la ciberseguridad y además también lo que es la seguridad de las instalaciones y seguridad física. O sea, por ejemplo, yo hago una maniobra, como las fotos que antes les puse. Ahora yo para verificar que el seccionador, por ejemplo, cuando le di telemando, abrió, yo tengo que mandar una persona que verifique. Y en el futuro no, eso va a ser con cámaras, sensores, que me está diciendo el interruptor, el seccionador abrió completamente y puede seguir con la siguiente operación. La siguiente operación. Eso es la seguridad física de las instalaciones. Y también la seguridad de intrusos. Va a haber sensores para todo, para ver si alguien entró o no entró, ¿me entienden? Eso se llama el centro de control del futuro, y ese centro de control del futuro, lógicamente, el aspecto importantísimo se llama ciberseguridad. Más aún, yo he visto publicaciones ahora de la NER, ya no hablan de seguridad operativa, que es el término que se utiliza estándar, digamos, en lo que son los objetivos de la operación. Recuerdan, al comienzo le hablaba de calidad, seguridad, economía. Seguridad ahora en la NER le están llamando confiabilidad operativa. Y a la seguridad se están refiriendo ahora a lo que es la ciberseguridad, cybersecurity que le llaman, ¿no? Pues eso es cuando se refiere a seguridad ya están asociando a la ciberseguridad. Eso es. Gracias. Renzo, Hola, ¿se me escucha? Se me había cortado sí te escucho. internet. Ah, Se te sí, se cortó. me había Ah, cortado caramba, qué internet. pena. Sí, está saturado seguro. Renzo, no sé si hay alguna pregunta más o yo feliz de la vida de estar con ustedes y la verdad que ha sido bastante provechoso estar con ustedes, escucharlos también las preguntas que me hacen. Sí, hay Eh, otra. a ver, dime, Renzo. Sí. Eh, Juan Prado, pregunta, ¿ISA de Chile planea tener su centro de control remoto en el hogar de los usuarios? ¿Qué medidas está tomando ISA Perú para el centro de control? Sí, lo que Nati ya mencionaba, igual en todo el grupo empresarial estamos haciendo eso. Nosotros, como ya lo mencionaba, el tema de ciberseguridad, se está redoblando los controles, el seguimiento para que controlar estos ciberataques. Nosotros ya estamos en capacidad, por ejemplo, tuvimos una falla hace 2 días, 3 días, y la operación se hizo con 2 operarios en sala más un operario en su casa. O sea, y como le digo, no es nuevo, ya lo teníamos porque el mantenimiento de los sistemas SCAN normalmente ya viene con un firewall que protege y es a través de conexiones VPN. Tenemos un software de seguimiento también para poder ver si hay intrusos o no hay intrusos. Eso es, ya la tecnología lo permite y lo venimos aplicando, como digo, no por del COVID-19, sino
ya desde antes, ya al menos acá en ISARREP, acá en el Perú, lo venimos aplicando. Aquí hay otra pregunta de Jorge Lafitte. A ver, Jorge. ¿Qué enseñas o aprendizas o lecciones aprendidas nos deja el COVID-19 en el sector energía? A ver, yo creo que siempre, todas las cosas, eh, parte de todo en la vida siempre es la gestión de errores. Y yo creo que sí hay cosas, uno no logra saber desde un principio cuál es el alcance que puede tener. Por ejemplo, yo no me imaginaba que esta pandemia podía llegar a esta situación, digamos, ¿no? Y yo, por ejemplo, diría, oye, y hubiésemos cerrado la frontera el día desde que se supo ya que en China había pandemia. Y seguro las consecuencias económicas, las consecuencias del sistema serían diferentes. Ahora, en el sector eléctrico uno diría, por ejemplo, ¿cómo hacer más automatizaciones de estudio? Porque yo decía, parte de la disminución de la demanda es el que haya menos máquinas en el sistema. Y uno diría, oye, parte de lo que uno debería aprender ahora es que tengo que tener varios juegos de ajustes de protecciones que me permitan que ante una disminución de la demanda a la demanda que tenemos hoy día, digamos, de repente tener un juego para cada set de máquina o demanda, que es más o menos que están asociados, ¿no? Yo creo que por ahí hay cosas que tenemos que explorar, tenemos que aprender que este, este mundo no va a ser igual y que inclusive lo que venga también no sabemos exactamente lo que venga. Entonces lo que uno puede aprender es, hay cosas por las cuales nos ha tomado tiempo aprender en estos días, ¿no? Hemos tenido que aprender rápidamente, pero uno dice, esa previsión debemos tomarla también para el futuro. Y yo veo que la tecnología, por ejemplo, si estamos hablando de los sistemas de protección, la tecnología está preparada, los relés pueden meterle 2 o 3 juegos de ajustes, tranquilo. Y uno diría, para esta demanda de 5.000, este es el ajuste. Para una demanda, cuando vuelva a la demanda de 7.000 y picos, este es el ajuste. Y tranquilos, o sea, hay muchas cosas que se pueden, las maniobras mismas, cómo tener confinamientos, cómo tener estudios eléctricos con una demanda como la que era antes y cómo serían en una situación como la que es ahora, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para aprender desde todo el sentido, digamos, ¿no? Hay sobre las personas, hay sobre la tecnología, pero también sobre los procesos. Nosotros no sabíamos, no vino el COVID y cuál es el proceso para poder asegurarnos de que la gente no se enferme. Al comienzo estábamos inventando, revisando. Entonces, sí, yo creo que estar un poquito al tanto de lo que va sucediendo en el mundo y qué vienen haciendo ellos, porque en el momento que nos toque, siempre hemos tenido esa suerte. Siempre pasa por fuera y después ya llega para acá. Yo recuerdo alguna vez, yo recuerdo que había un problema de, de potencia de cortocircuito en Lima, yo me acuerdo, hace años ya. Y yo dije, bueno, yo tengo mis amigos en Brasil, yo estuve por allá, mi amigo Paulo César de Almeida, que era el jefe de planeamiento de Electrobras, él debe saber cómo solucionaron el problema allá en el sistema brasileño. Y él me dice, Alberto, colóquele un reactor serie. Y ya, yo le planteé acá y finalmente colocamos el reactor serie, es el que está en Chilca. Ese viene de una idea que nos salió de amigos. Por eso yo digo, siempre las cosas, lo que va sucediendo en otros lados, tenemos que aprovecharlo en nuestro sistema. O sea que, ¿por qué? Porque eso va a venir. Antes me preguntaban, ¿y la penetración de la red? Claro, si en el mundo ya está llegando a 30-40%, veamos que en el Perú, ¿qué le va a pasar cuando esté al 30-40%? También, o sea, de cualquier tema, en este caso el COVID-19, nos va a llevar a aprender de lo que ha venido sucediendo en otros lados y pensar que eso no va a llegar en algún momento. Por ahí viene la lección aprendida, que las cosas suceden y a veces
No, eso todavía no llegará al Perú. Cuando llegó, uy, ya, a hacer algo. Entonces, pienso que ahí nos faltó experiencia de poder averiguar en otros países qué le venía sucediendo a la China, qué le venía sucediendo a Italia, no tanto de las noticias que nos van sucediendo en la televisión, en el periódico, sino nosotros como electricistas, como operadores de un sistema eléctrico, y pensando, uy, ¿cómo están operando con un sistema así? ¿Qué cosas están haciendo en esos países? Claro, ahora lo estamos haciendo, pero hemos podido anticiparnos antes de que llegue acá. Y así cada cosa es así. O sea, aprender, siempre lo bueno siempre es aprender de las cosas que le sucedieron a otros para aplicarlas acá en nuestro sistema. Y en la vida también, aprender los errores de otros para poderlo aplicar en nuestras vidas. Entonces, esa es la lección aprendida, Jorge. Y gracias por la pregunta, Jorge. Jorge Leonidas. Buenas tardes, yo voy a leer la siguiente pregunta. La siguiente Y pregunta cómo es no. de, la siguiente pregunta es de Eric Esquivel. Dice, Ingeniero Muñante, buenas tardes. Tengo la siguiente consulta. ¿Cómo afecta la caída del precio del petróleo y por ende del gas natural a nivel mundial con relación a los costos variables de las plantas del CEIN? ¿Significa que nuestro perfil de carga por tecnología hará que despachen mayormente las centrales termoeléctricas? ¿El consumidor final se beneficiará con un menor costo de la tarifa eléctrica? A ver, el petróleo ha caído. En la medida que la demanda suba, yo imagino que va a subir nuevamente. Pero por otra parte, las plantas a petróleo ya no están operando en nuestro sistema. O sea, recuerden el diagrama que les hice actualmente, inclusive en el pre-COVID, antes de la cuarentena, ya no operaban las diésel, una cosita de nada por ahí, pero mayormente están operando las plantas de gas natural. Las plantas de gas natural tienen contratos take or pay, o sea, son plantas que tienen un precio establecido con los generadores. Entonces, el precio, salvo que estén renovando el contrato y que la circunstancia haga de que la perspectiva en el futuro haga que el precio sea menor, seguro que va a bajar, pero yo pienso que como esto de acá no es algo permanente, eh, y de verdad que no sabemos exactamente cuál es la consecuencia de la demanda en los meses que vengan. Por eso le decía ahí uno de los gráficos, en las primeras gráficas le decía, es en qué momento se va a recuperar esta demanda. Recuerden que antes le decía, esta demanda que hay hoy día es la demanda que había en el 2011. Pero no va a pasar 9 años para llegar a 7.200 nuevamente megavatios. Esto pasará pues medio año seguro y el impacto no va a ser permanente, sino esto va a ser un impacto seguro temporal y yo estimo que va a ser así, ¿no? Así es, Eric. Gracias. La siguiente pregunta es de Arturo. Dice, Ingeniero Muñante, buenas tardes. Respecto a los proyectos de corto y mediano plazo de ISARREP, ¿en base a qué variables están priorizando la ejecución de proyectos? A ver, en el caso de los proyectos que tenemos, nosotros tenemos contratos. Nosotros cuando hacemos un proyecto lo hacemos porque alguien nos dijo, ¿sabe qué? Necesito hacer esta instalación para esta mina, para esta petrolera, o el Estado nos sacó un concurso y nos dijo, a ver, nos puso a competir a todas las empresas transmisoras y ISA ganó. Y ya tenemos fecha de ingreso del proyecto. Entonces, todos los proyectos apenas se pueda, no este periodo de fuerza mayor, digamos, ¿no? Pero apenas se pueda retomar los proyectos, vamos a comenzar a ejecutarlos para cumplir las fechas que tenemos contractualmente y, lógicamente, con esta para que ha habido por fuerza mayor. O sea, en tanto no se pueda, lógicamente eso califica como fuerza mayor, pero de seguro que vamos a respetar las fechas con este delta que se ha necesitado. O sea, no va a haber en otras palabras, los proyectos que estamos haciendo no les vamos a poner prioridad, sino la prioridad es cumplir los contratos. Vamos a hacer todo, si tenemos que entregar el proyecto Yanacoya, que le llamamos nosotros, que es un sistema de 500 kilovoltios, de 600 kilómetros de líneas, eso lo vamos a hacer a la fecha que nos han pedido con el delta, pues, que ha significado esta pandemia temporal, digamos, ¿no? Este periodo que no se ha podido hacer obras.
Eso es, Arturo. Gracias, Arturo. La siguiente pregunta es de Franco Bustamante. Dice, estimado ingeniero Muñante, excelente presentación. Le tengo una consulta. Desde su óptica, durante esta pandemia, ¿qué nivel de importancia tiene el aporte de las RER a la confiabilidad del sistema fuera de las horas punta? A ver, la red están siendo despachadas, digamos, como ustedes vieron, y va a depender de la cantidad de sol que haya, la cantidad de viento que haya. Eso no va a cambiar, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo mejora la estabilidad? Yo diría que, a ver, es pequeña realmente. Si usted, a ver, vamos a ver el gráfico para que ustedes vean. Sí, ha cambiado, pero no es muy importante dentro de términos de porcentuales, digamos. Mira, mira, ahí está el amarillito, es la solar, mira. Este es el pre y este es en cuarentena. Si se dan cuenta, es casi lo mismo. Depende nomás de la cantidad de sol que hubo ese día. Y en proporción, lógicamente, que puede ser un poquito más, pero miren de la cantidad, 5.000, él está llegando pues ni a 200 por ahí. Entonces, no, no es mucho, no es mucho y su efecto no es mayor. Lo que sí afecta ya en la estabilidad, como antes les mencionaba, es la cantidad de máquinas que se pone ahora por la menor demanda es menor. Y eso, lógicamente, una desconexión de una máquina, un sistema de 7.000 es muy diferente a la misma máquina saliendo con un sistema de 5.000, ¿no? Eso, el efecto es totalmente diferente. Recuerden la ecuación de oscilación que les puse antes, y con esa ecuación se pueden explicar el salto, ¿no? Le explicaba, recuerden que yo le decía, cuando yo era operador, 100 megavatios significa un hertz. En algún momento 250 megavatios es un hertz. Ahora con 5, no sé cuánto será, pero necesariamente es mayor de 1.000 y no es como había antes del pre-cuarentena. Eso es. Renzo, no sé si tienen más consultas, Renzo. Estamos con la consulta, Renzo. Sí, hay unas más, pero ya creo que han sido ya respondidas. Yo creo que ya podríamos dar como finalizada la charla de hoy día. Ok, yo primero, Renzo, agradecer a la IEEE, al PES UNI, mi alma mater, como digo, la UNI. Yo siempre tengo mucha estima por la UNI y agradecidos por la invitación. Yo siempre voy a estar ahí al tanto de lo que ustedes necesiten, otra charla más, yo encantado. Me ha gustado mucho la participación de la gente que ha estado ahí conectada, maravillosas las preguntas. Y nada más que agradecerles nuevamente y a todos los participantes por estas 2 horas que hemos estado ahí conectados y con lo que nosotros en ISAREP decimos, las conexiones que nos inspiran. Fíjense que esas conexiones no son de línea de transmisión, sino son conexiones entre personas, comunicaciones entre seguimientos hacia un sistema eléctrico en este caso, y no tenemos que estar físicamente juntos para hacer esas conexiones. Entonces, yo les agradezco bastante y próxima, Renzo, Raúl, yo feliz de que me inviten nuevamente. Sí, ingeniero, de parte de la directiva 2020 de la PES UNI, le queremos agradecer enormemente por brindarnos su tiempo en dar esta charla bastante interesante para todas las personas. Y esperamos contar con su participación en otra oportunidad. Muchas gracias de nuevo y bendiciones para toda su familia. Ok, gracias Renzo, de igual manera para todos, cuídense, la cuarentena es para quedarse en casa, así que cuídense de ustedes, sus familias también. Ok, hasta la próxima. Chao. Gracias. Hasta luego. Ok, gracias Renzo. Entonces...